Bienvenidos a Entre Músicos y Jazz. Yo soy Lalo Núñez. Juan Alzate. Bien, bienvenidos a otra nueva sección donde estaremos hablando de otro de los grandes genios de la música del jazz, del género del bebop. Y me refiero, Master, a Dizzy Gillespie. Claro, este gran músico, trompetista que hizo una mancuerna extraordinaria con Charlie Parker y que tiene una característica muy especial. Ah, sí. Tocar con la técnica del sapo, ¿no? Así es. Es que los cachetes los inflaba y como tocaba la trompeta con la campana hacia arriba se veía súper chistoso, ¿no? Sí, como Louis Armstrong, ¿no? Que con la técnica del chapo, del ¿cómo se llama? Del sapo, pero quería decir en inglés, ¿no? Del frog en inglés, ¿no? Pero shauma o algo era así. Que no recuerdo ahorita esta parte de cómo era también el apodo, pero esta importante técnica del sapo que él utilizaba creó un estilo junto con Charlie Parker del bebop. Bueno, los dos son considerados como los creadores del bebop y del jazz moderno, pero además Dizzy Gillespie, bueno, su nombre real era John Birks Gillespie, y le pusieron Dizzy porque él era muy simpático y muy chistoso, entonces parece que siempre estaba como tomado o mareado, entonces de ahí viene el nombre ese de Dizzy, ¿no? Sí. Pero una característica también que él tuvo muy importante y que influyó hasta nuestros días es que él llevó los ritmos afrocubanos al jazz y creó el jazz latino. Sí, claro. Entonces, si él trajo, él se arropó de, además de grandes músicos como Charlie Parker y demás, de un percusionista cubano que se llamaba Chano Pozo. Chano Pozo. Y con Chano Pozo crearon lo que es el jazz latino y crearon un tema que también se llama Manteca. Manteca, sí. Y que es así como la manteca es el nombre coloquial que le dan a un estupefaciente que consumían mucho los músicos en ese momento, entonces era así como el nombre secreto, ¿no? Y entonces lo crea junto con Chano Pozo, y el tema que justamente que tocamos de A Night in Tunisia es una mezcla de lo que es el jazz, como bebop. Y con el latino. Con los ritmos latino y cómo se queda el pedal armónico y demás, y la conjunción de la rítmica, ¿no? Sí, y sobre todo que tú comentas perfectamente que esto fue un poco posterior, ¿no? Después de Charlie Parker, que empezaron a crear estas fusiones. Él creó una orquesta muy importante, ¿no? A nivel internacional, donde también arropó y fue el causante también de ayudar tanto a Arturo Sandoval como a Paquito de Rivera a sacarlos del régimen castrista, ¿no? Castrista en este momento. Sí, ¿no? bueno, el famoso grupo Iraquere. Él fue el que los dio a conocer, él fue el que los presentó al mundo. Y fue cuando el boom de la música cubana también salió al mundo, no nada más en la cuestión de la rumba, la salsa y todo lo que conocemos el son cubano, sino que presentó a las nuevas generaciones de jazz o de músicos contemporáneos que había en Cuba en los años 70. Originalmente Iraquere fue la Orquesta Cubana de Música Moderna, y después se convirtieron en Iraquere bajo la dirección de Chucho Valdés, y pues hasta el momento Iraquere es uno de los fenómenos más importantes, y eso fue gracias a Dizzy Gillespie. Sí, que él tuvo esa visión de invitar a tocar a su orquesta tanto a Arturo Sandoval, tanto a Paquito de Rivera, que en diferentes momentos pudieron ellos desertar del país, pero que realmente fue un impulsor muy importante de los grandes talentos, como bien lo mencionas, y Iraquere, esta gran agrupación que disfrazó la música cubana para convertirla en jazz. Bueno, el jazz la disfrazó con la música a su estilo de ellos. Hay una entrevista que le hacen a Paquito de Rivera en Downbeat hace ya muchos años, donde a él le preguntan que cómo fue que se creó esto. Entonces, que cuando ellos empezaron a tocar jazz, las autoridades cubanas en su momento le preguntaron, ¿por qué están tocando jazz, no? Música del enemigo. Y entonces Paquito, bueno, y Chucho y demás les contestan, no, esto no es jazz, es música socialista contemporánea, ¿no? Y entonces fue que les permitieron hacer esto. Pero después de que salieron Paquito, Arturo, también hubo un baterista muy importante que se llamó Ignacio Berroa, y con ellos crearon una orquesta que se llamaba Naciones Unidas. Sí. Muy buena, yo la vi en Caracas en vivo, cuando yo vivía en Venezuela, pero ya para ese momento ya había fallecido Dizzy Gillespie, entonces terminaron la gira que había dejado inconclusa Dizzy Gillespie, y sustituyó a Dizzy un gran trompetista brasileño que recién falleció, que se llamaba Claudio Roditi.
Y ahí estaba también Danilo Pérez, pianista panameño extraordinario, e Ignacio Berroa, este baterista con el que fundaron esa orquesta. Y fíjate que hay una parte de la historia de Dixie Gillespie que hizo también ayudar a Rubalcaba, ¿te acuerdas? Bueno, lo ayudó, de hecho. Pero en sus principios no lo dejaron salir, sí, porque decían que estaba estudiando, ¿no? Y él lo invitaba a su orquesta en ese sentido. Pero tuvo una gran importancia este extraordinario músico, creador, como ya dijimos, junto con Charlie Parker, del bebop, pero también de grandes temas que revolucionaron el jazz y que hasta sus últimos días siguió siendo una institución dentro del jazz, ¿no? A nivel mundial. No, claro, Dizzy Gillespie siempre fue una gran referencia. Además, en los años 60, él se postuló medio en broma y medio en serio a ser presidente de Estados Unidos. Incluso hubo toda una campaña y él proponía que Miles Davis fuera ministro de algo, tal y así. Muy interesante el rollo. Claro, estaban en el momento político también de la reivindicación de los derechos civiles, ¿no? Pero Dizzy Gillespie siempre fue una referencia importantísima. Bien, vamos a escuchar algo de él y a ver qué les parece. Bien, ahora vamos a interpretar, como comentamos hace rato, de Dizzy Gillespie, esta obra importante de este periodo del bebop, que es un clásico dentro del jazz y de esta época, que se llama A Night Tunisia, que es Una noche en Tunisia.
Bien, espero que les haya gustado este tema de que A Night in estuvimos de Night in Tunisia. Tunisia y hablar un poco, continuar, ¿no?, de esto de que se va a postular para presidente. Fíjate que algo importante, interesante. Dixie, donde fuera, era querido. Sí, claro. Y las embajadas norteamericanas podían despertar a cualquier hora a cualquier embajador solamente por tratarse de Dixie Gillespie. Sí, claro. Porque ella era, Dixie, era una historia, ¿no? Una leyenda viviente y representaba mucho para la cultura de los estadounidenses. Bueno, Dizzy Gillespie participó en un programa que hubo desde los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que empezó el rollo de la Guerra Fría, y Estados Unidos empezó a hacer un programa de mandar jazzistas a países con los cuales, entre comillas, tenían conflictos. Por ejemplo, mandaron a Dizzy Gillespie a la Unión Soviética, sí. Enviaron a Benny Goodman también a la Unión Soviética, Louis Armstrong, todos ellos eran como embajadores de buena voluntad. Y a lo mejor mucha gente no supo que cuando aquí en México hubo las Olimpiadas del 68, en Bellas Artes, México fue uno de los primeros países que involucró cuestiones culturales en las Olimpiadas, y entonces cada país representó algo de su cultura, y Estados Unidos trajo a Bellas Artes el Festival de Jazz de Newport. Sí. Entonces aquí estuvieron Thelonious Monk, estuvieron Dave Brubeck, estuvieron un montón de grandes jazzistas, y Dizzy Gillespie no creo que haya venido, pero vinieron grandes músicos de esa época, y entonces crearon todo un fenómeno bien interesante alrededor del mundo, y Dizzy Gillespie siempre fue una figura predominante en estos movimientos. No fue presidente, pero fue un embajador. Sí, claro. Un embajador cultural claro. muy importante, porque Dixie, obviamente, donde se parara, era un estandarte importante, y que realmente, gracias a toda esta generación, el jazz empezó a expandirse de una manera, inclusive en los países rojos en ese momento. Bueno, sí. Y que realmente ellos fueron lo que realmente abrieron el espacio, como siempre he mencionado, que la cultura siempre abre fronteras, ¿no? Definitivamente. Y además, otro detalle, el Dizzy Gillespie como trompetista era un virtuoso, un extraordinario trompetista, al grado tal que hasta la fecha no hay trompetista de jazz que no tenga como referencia a Dizzy Gillespie. Y con el maestro arpero, un gran maestro muy querido por nosotros, siempre nos referíamos muchísimo al sonido y a la técnica de Dizzy Gillespie, que era fuera de serie, independientemente de él en su personalidad. Él como músico era un músico súper sólido, y además era un músico que no escondía su conocimiento. Todo el mundo que le preguntaba cómo es el bebop, por qué suena de esa manera, él inmediatamente le enseñaba a la gente cómo es que él lo hacía. Y eso también era algo muy valioso. Sí, porque no todos quieren contar los secretos. Y realmente se trata de que lo que tú haces, y qué orgullo que la gente quiera saber el cómo se puede interpretar, cómo se hizo para que tú puedas ser parte de lo que tú creaste, ¿no? Eso es importante. Así es. Además, él fue un revolucionario también, no nada más por el bebop y todo esto, que ya es muchísimo, ¿no? Sí. Y que además, por ejemplo, Miles Davis, que era un personaje muy severo a juzgar a otros músicos, para él siempre Dizzy Gillespie fue el mejor trompetista del mundo, ¿no? Y acuérdate además también que, por ejemplo, el tema que tocamos, Birch Works, sí, es uno de los temas en los cuales él impuso el blues menor. El blues siempre se refiere al tradicional, sí, en dominante o en mayor, como lo hizo Charlie Parker, pero Dizzy Gillespie lo hizo en menor, que fue este tema. Entonces da otras características, te da otras oportunidades de abrir el espectro armónico, a improvisar, a superimponer escalas y a hacer sustituciones bien interesantes. Sí, y que amplía la sonoridad y amplía los sonidos, como bien tú lo hiciste, ¿no? El antiguo blues tenía una característica muy importante, y que a la postre, que después hablaremos de ese tema, cómo se convierte en rhythm and blues, rock and roll, y en todas las fusiones que conocimos después en los años 70, 80, 60. Pero para ir terminando y cerrando de este gran músico, tú bien lo comentaste, ¿no? Así como Charlie Parker, hay un después de él, que es una escuela, y hay un antes de Charlie Parker. Yo considero que de Dixie, aparte de tener al gran Louis Armstrong, yo creo que Dixie abre las fronteras para las nuevas futuras generaciones de trompetas. Definitivamente, es Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, son las grandes escuelas. Y de ahí todo lo demás, Miles, ¿no? Davis, Wynton Marsalis, sí, todos. Baker. Claro. Sí, Chet Baker, sí, Fats Navarro, en fin, una gran cantidad de trompetistas importantísimos y que provienen de esta juntura del bebop y con la tradición de Louis Armstrong. El mismo Arturo Sandoval, ¿no? No, es Arturo Sandoval y John Faddis son
los grandes imitadores de Dizzy. Sí, él decía que Dizzy Gillespie era lo más grande y se puede Y decir había un que- joven trompetista que no floreció mucho, pero lo poco que dejó fue importantísimo, Clifford Brown. Clifford Brown fue como un paso entre Dizzy, Miles y la trompeta moderna, ¿no? Sí. De hecho, muchos de los licks que se tocan en el jazz actualmente vienen de Clifford Brown, pero enraizados en la tradición de Dizzy Gillespie. Para todos aquellos que quieran ser trompetistas, acuérdense de Louis Armstrong y después el gran Dizzy Gillespie, que es el creador de una nueva escuela y una nueva forma de interpretar. Bien, ahora vamos a interpretar otro clásico de esta época, un poco de swing, de Dizzy Gillespie, Vers Borgs. Espero que sea de su agrado.
agradecemos que hayan estado con nosotros en esta sección Entre Músicos y Jazz. Yo soy Lalo Núñez. Juan Alzate. Hasta la próxima.